¿Puedo sentarme contigo?, susurró la chica de curvas, sin saber que él era el jefe de la mafia. Jamás olvidaría el momento exacto en que su vida ordinaria terminó. No fue el sonido del viento contra la ventana del café, ni el calor de la taza entre sus palmas, ni siquiera la suavidad de la nieve cayendo afuera, como si el mundo por una vez intentara ser gentil. Lo que recordaría por el resto de su vida fue la manera en que se movieron los ojos de él cuando ella le habló. Como un hombre al que nadie le había hablado en años. Solo le habían dado órdenes. Solo lo habían temido. Solo lo habían obedecido. Ella todavía no sabía su nombre. No sabía que 17 hombres habían muerto esa misma semana tratando de llegar hasta él. No sabía que aquel rincón silencioso donde él estaba sentado era el metro cuadrado más seguro de toda la ciudad, porque 3 de sus soldados estaban apostados a menos de 30 metros, disfrazados de desconocidos con abrigos de invierno. Lo único que Olivia Carter sabía era que estaba agotada. Los pies la estaban matando. Todas las mesas del café estaban llenas, y había un asiento vacío frente a un hombre vestido con elegancia que parecía haber olvidado cómo ser un ser humano. Así que caminó hacia allá, se acomodó el gorro tejido, respiró hondo, y susurró. ¿Puedo sentarme contigo? No tenía idea de que esa pregunta iba a cambiarlo todo. Olivia Carter tenía 26 años, y había aprendido temprano que el mundo no estaba diseñado pensando en ella. Ni las sillas del registro de vehículos que le apretaban las caderas. Ni los espejos de los probadores en las tiendas departamentales, colocados en ángulos poco amables. Ni los muchachos de la universidad que la usaban como plan de reserva y sonreían mientras lo hacían. El mundo estaba diseñado para mujeres más pequeñas, con cargas más ligeras. Y Olivia jamás había sido ninguna de las dos cosas. Era curvilínea, de esa manera que los retratos antiguos celebraban y el Instagram moderno olvidaba. Caderas anchas, hombros suaves, con rizos color caoba que escapaban de cada intento de contención y se acomodaban alrededor de su rostro como si les perteneciera. Sus ojos color avellana eran su mejor rasgo, cálidos e inquisitivos, del tipo que lo notaba todo. Un cuaderno de dibujo jamás estaba lejos de su mano. Dibujaba a la gente como deseaba que el mundo la mirara. Con honestidad, con ternura, sin juicio. Pero la ternura no pagaba la renta. Hacía 2 años, un incendio de gas había arrasado el edificio de apartamentos donde Olivia vivía con sus padres. Ella sobrevivió. Sus padres no. Su hermano menor, Noah, de 9 años, autista, y la persona más importante de su mundo, también sobrevivió, porque Olivia lo había cargado en la espalda a través de un humo tan espeso que a veces todavía lo saboreaba en sueños. La beca que había ganado para diseño gráfico quedó pospuesta. Luego abandonada. No había espacio en su vida para un futuro cuando el presente exigía todo. Ahora trabajaba de día en una pequeña librería en la calle Meridian, donde la dueña, la señora Stodine, le pagaba un poco por encima del salario mínimo, y de vez en cuando dejaba sopa caliente en la sala de descanso sin dar explicaciones. Por las tardes, entregaba menús ilustrados a mano y láminas de arte para cafés a negocios locales, un ingreso extra que apenas alcanzaba para cubrir las citas de terapia de Noah y mantener las luces encendidas en su departamento de 2 recámaras, en el tercer piso de un edificio que siempre olía a la comida de alguien más. Sobrevivía. No lo habría llamado vivir. Ese martes de diciembre fue particularmente brutal. Un cliente difícil en la librería. Un cordón de zapato roto. La terapeuta de Noah había llamado con un problema de facturación que le hizo caer el estómago a Olivia. Para cuando cruzó la puerta del café Lumia a las 6:15 de la tarde, cargando 2 bolsas pesadas de láminas ilustradas y una bolsa de compras, operaba con las últimas reservas de una persona que le había dado todo a todos los demás durante todo el día. El café estaba lleno. La música navideña flotaba suave sobre el sonido de las máquinas de espresso y las conversaciones murmuradas. Cada mesa estaba ocupada. Cada silla, reclamada. Olivia se quedó parada en el calor de la entrada, goteando nieve y una desesperación silenciosa, recorriendo el salón con la mirada. Y entonces vio el rincón. Un solo hombre. Sin compañía. Un café intacto enfriándose junto a un libro abierto. Alto incluso sentado, del tipo de hombre que ocupaba espacio como si lo hubiera pagado. Cabello oscuro con hilos plateados en las sienes, cortado cerca y severo. Un traje gris carbón que no venía de ningún estante que Olivia hubiera visto jamás. Una mandíbula como una decisión arquitectónica. Ojos fijos en su libro en ese momento, pero cargando la autoridad callada y absoluta de alguien acostumbrado a que el mundo se reacomodara a su alrededor. Todos los demás clientes del café,
por instinto, le habían dado un amplio espacio. Nadie se sentaba cerca de él. Nadie hacía contacto visual. El rincón alrededor de él era una pequeña zona de exclusión silenciosa. Del tipo creado no por paredes, sino por la cualidad particular de un hombre que jamás en su vida ha necesitado pedir espacio. Olivia Carter no notó nada de eso. Solo notó que había un asiento vacío y que los pies la estaban matando. Cruzó el café con sus bolsas, su gorro, y su valentía enteramente ordinaria. «Disculpa», dijo con suavidad. «¿Está ocupado este asiento?» Él levantó la vista, y por una fracción de segundo, tan breve que ella casi la pasó por alto, algo se movió por el rostro de Adrián de Marco que nadie en su organización había visto en 3 años. Sorpresa. Sorpresa genuina, sin guardia. «No», dijo. Su voz era baja, precisa. La voz de un hombre que elegía cada palabra con deliberación. «Gracias». Ella se acomodó en el asiento frente a él, organizó sus bolsas con eficiencia practicada, y llamó a un mesero con una sonrisa cansada. «Solo un té verde, por favor, y un muffin de arándano si les queda alguno». Adrián la observaba por encima del borde de su libro sin parecer observarla en absoluto. Era una habilidad que había desarrollado a lo largo de décadas, observación sin ser detectado, evaluación sin involucramiento. La evaluó ahora. No era lo que esperaba. La mayoría de la gente que se le acercaba, incluso sin saber quién era, sentía algo en el aire alrededor de él y mantenía la distancia en cuestión de minutos, un instinto de supervivencia que los humanos compartían con cualquier otro animal de la Tierra. Esta mujer estaba organizando una bolsa de compras y tarareando muy suave por lo bajo. Volvió los ojos a la página. Leyó la misma frase 4 veces. «¿Te ves?», dijo ella con tono conversacional, sin levantar la vista mientras desenvolvía su muffin, como alguien que está leyendo ese libro a modo de advertencia para los demás. Él se quedó completamente quieto. «Le ruego me disculpe». Ella levantó la vista entonces, y sus ojos color avellana no tenían ni un rastro de miedo. «¿Cansado? Sí. Un poco divertido. No asustado». Como diciendo, «No me hables, tengo un libro», dijo, imitando una expresión severa que era, absurdamente, una buena imitación de la de él. «La reconozco porque yo también la hago, en el autobús». Partió el muffin a la mitad sin ninguna autoconciencia, y deslizó una parte hacia el lado de la mesa de él. «Toma. Se te ve que se te olvidó comer». Adrián de Marco miró el medio muffin en su lado de la mesa. 48 horas antes había sobrevivido a un intento de asesinato que involucró a 4 hombres armados y un estacionamiento en la calle Westchester. Se había asegurado personalmente de que ninguno de esos 4 hombres asistiera a ningún compromiso futuro. Comandaba una organización de 230 personas en 6 ciudades. Los alcaldes le devolvían las llamadas. Los comisionados de policía elegían sus palabras con cuidado en su presencia. Nadie jamás le había dado la mitad de un muffin. «No», comenzó. «Es de arándano», dijo ella. «No te va a hacer daño». Pasaron 40 minutos. Olivia no estaba del todo segura de cómo. Había pensado tomarse su té, descansar los pies 20 minutos, e irse. En cambio, se encontró hablando de verdad, por primera vez en lo que se sentía como meses. El desconocido frente a ella decía poco, pero escuchaba de una manera rara y casi incómoda, atención completa. Sin mirar su teléfono, sin asentir de forma actuada mientras componía respuestas. Simplemente escuchaba. Sus ojos oscuros firmes sobre su rostro. Y algo en esa atención indivisa hacía que las palabras salieran con facilidad. Ella le contó sobre Noah, sobre cómo su hermano podía nombrar cada especie de ave migratoria por su silueta, pero no siempre encontraba las palabras correctas cuando estaba asustado, sobre cómo había empezado a dibujar últimamente, copiando su estilo, y lo orgullosa que eso la hacía sentir. No le dijo al desconocido su nombre. Él no ofreció el suyo. Se sentía, de alguna manera, como un acuerdo mutuo y sin palabras. Esta noche, eran solo 2 personas en una tormenta de nieve compartiendo una mesa, y el anonimato era pacífico. En algún momento, el cuaderno de dibujo se le resbaló de la parte superior de la mochila. Adrián lo atrapó antes de que tocara el suelo, un reflejo tan rápido y preciso que Olivia parpadeó. Se lo tendió para devolvérselo, pero la portada se había abierto. Y ahí, en finas líneas de tinta y cuidadosos lavados de acuarela, había una página de retratos. No retratos posados y glamorosos. Gente ordinaria. Una mujer en una banca del parque alimentando palomas con total concentración.
Un adolescente ayudando a un anciano con sus compras, los dos atrapados a mitad de una risa. Una empleada de café dormida en una silla durante su descanso, sin zapatos, el cabello todavía en su red. Adrián miró los dibujos un largo momento. «¿Estos son tuyos?», no era una pregunta. «Es solo un pasatiempo», dijo ella automáticamente. «No hagas eso», su voz salió más filosa de lo que pretendía. Ella parpadeó. Él sostuvo su mirada. «No lo minimices. No es un pasatiempo. Ves a la gente. La mayoría no lo hace». El silencio que siguió fue un tipo de silencio distinto al anterior. Olivia abrió la boca para decir algo ligero, algo que disolviera la intensidad del momento, pero antes de que pudiera hablar, sus ojos se movieron más allá del hombro de él, hacia la ventana, hacia el hombre afuera en la acera. Vestía de manera bastante ordinaria, chaqueta oscura, manos en los bolsillos, el rostro girado hacia otro lado, pero había estado parado en la misma posición durante 17 minutos. Lo sabía porque lo había estado rastreando sin darse cuenta mientras hablaba, la manera en que siempre rastreaba anomalías, un hábito nacido de vivir sola con un niño que proteger. Y ahora el hombre de afuera había volteado el cuello de su chaqueta, se había llevado un teléfono a la oreja, y en su cuello, apenas visible arriba del borde del cuello de la chaqueta, había un tatuaje. Una serpiente comiéndose su propia cola. Distintivo. Ya lo había visto antes, comprendió, en un cuaderno de dibujo. Lo había dibujado hacía 6 semanas. Un hombre afuera de una bodega en la avenida Birch, esperando mientras ella hacía una entrega a un café al otro lado de la calle. El mismo tatuaje. El mismo hombre. No sabía qué significaba. Solo sabía que 2 apariciones del mismo desconocido específico en la misma ciudad específica, en el lapso de un mes, cuando este hombre en particular vigilaba esta ventana de café en particular, no era una coincidencia. Se volvió hacia la mesa y tomó su té, la expresión sin cambios. «Ese hombre de afuera te ha estado observando», dijo en voz baja. Chaqueta oscura, extremo izquierdo de la ventana. «No mires de inmediato. Ha estado ahí desde antes de que yo me sentara». La temperatura en la mesa cambió. La quietud de Adrián se convirtió en un tipo de quietud distinto, no calma, sino enroscada. «¿Estás segura?», dijo. «Tiene un tatuaje en el cuello, una serpiente comiéndose a sí misma. Lo he visto antes». Distinto vecindario, hace 6 semanas, sostuvo su mirada con firmeza. «No estoy segura de qué está pasando, pero pensé que debía saberlo». Adrián la miró 3 segundos completos. 3 segundos en los que Olivia Carter, cajera de librería, que llevaba 2 meses de retraso con un recibo de servicios y no había dormido bien en 2 años, estaba sentada frente al señor del crimen más poderoso del noreste de Estados Unidos, y sostuvo el contacto visual sin flaquear. Y dijo simplemente: «Termina tu té». 4 minutos después, cuando ella volvió a mirar hacia la ventana, el hombre había desaparecido. Salió del café a las 8:15, las bolsas sobre los hombros, el gorro calado, volviéndose invisible de nuevo en el momento en que se metió entre la multitud. Adrián se quedó otra hora sin moverse. Pensaba en los dibujos, en la manera en que ella había partido un muffin a la mitad sin preguntar qué quería él, en el hecho de que había pasado 2 horas en su presencia y jamás le preguntó su nombre, su ocupación, ni qué hacía. Y de alguna manera esa reserva le había dicho más sobre su carácter que cualquier respuesta que ella hubiera podido dar. Pensaba en el tatuaje. A las 11 de la noche, su jefe de seguridad confirmó lo que Adrián ya sospechaba. El hombre afuera del café era un soldado de la familia Ferretti, el sindicato rival que había ordenado el atentado contra él 48 horas antes. Había estado rastreando los movimientos de Adrián, lo cual significaba que la fuga era interna, y lo cual significaba que una mujer llamada Olivia Carter, cuyo apellido sus hombres encontraron en 40 minutos junto con su dirección, su historial laboral, y el hecho de que tenía un hermano menor llamado Noah al que había renunciado a todo por criar. Había notado lo que 6 de sus propios hombres habían pasado por alto. Se paró frente a la ventana de su oficina a medianoche, las luces de la ciudad extendiéndose debajo de él, y sintió algo que no había sentido en años y no podía nombrar de inmediato. Llegó como una estación cambiando, gradual, innegable, imposible de detener una vez comenzado. Quería mantenerla a salvo, no como un activo, no como un recurso, como una persona. Dio la orden en voz baja a un hombre llamado Costa, que había estado con él 15 años y entendía la diferencia entre una directiva de vigilancia y una directiva de protección. Vigílala. Ella no lo sabe. No necesita saberlo. 3 días después,
Un error de facturación con el proveedor de terapia de Noah se corrigió misteriosamente, y el saldo pendiente quedó en cero. Olivia pasó 20 minutos al teléfono con un administrador apenado que no podía explicar del todo la discrepancia contable. Lo achacó a la providencia y sintió, brevemente, que el universo estaba tratando de disculparse por algo. No sabía que el universo se llamaba Adrián de Marco, y que la observaba volver a casa cada noche a través de un feed de seguridad, sintiendo algo que perjudicaba seriamente su reputación de despiadado. Se dijo a sí mismo que era gratitud. Se dijo que era interés profesional en un contacto civil útil. Se lo dijo durante 9 días, justo hasta la noche en que su teléfono sonó a las 2 de la mañana y Costa dijo: «Jefe, tienen al niño». La familia Ferretti había hecho su tarea. Habían obtenido las grabaciones de seguridad del café. Habían visto a Olivia inclinarse sobre la mesa y hablarle en voz baja a Adrián. Visto la expresión de Adrián cambiar. Visto al hombre en la acera desaparecer. Habían sacado la conclusión equivocada con total convicción. La mujer curvilínea con el cuaderno de dibujo era una informante. Había quemado a su hombre. Era el contacto interno de Marco. Era falso. Era completamente falso, pero a la familia Ferretti jamás le había interesado la exactitud. Solo la ventaja. Se llevaron a Noah un miércoles por la tarde, afuera de su escuela, en una camioneta blanca que aceleró por 22 cuadras antes de desaparecer en un distrito de bodegas del lado sur. Un mensaje llegó a la oficina de Adrián antes de que pasara 1 hora. Una ruta de embarque. Un plazo de 48 horas. Y una fotografía de Noah sentado en una silla con las manos entrelazadas en el regazo, luciendo pequeño, asustado, y muy, muy solo. Adrián miró la fotografía un largo rato. Luego hizo 2 llamadas. La primera, a sus lugartenientes. La segunda, por primera vez, a Olivia. Ella contestó al tercer timbre, la voz espesa de sueño. «¿Hola? Soy el hombre del café», dijo él. «Necesito que me escuches con cuidado». Un silencio. Luego, muy quedito. «Sabía que no eras ordinario». «No», dijo él. «No lo soy. Y por eso, alguien se llevó a tu hermano. Creen que trabajas para mí». Había esperado gritos, lágrimas, un colapso. Había visto a gente colapsar por menos. En cambio, hubo un silencio de unos 4 segundos, y luego Olivia Carter dijo, con una voz que temblaba pero estaba completamente controlada: «Dime a dónde ir». Se sentó en la oficina de Adrián 2 horas después. Sus lugartenientes eran hombres que se habían visto peligrosos en cada sala a la que habían entrado en su vida. Evaluaron a Olivia con la condescendencia inconsciente de gente que mide el valor en músculo y reputación. Ella lo notó. Lo había estado notando toda su vida. Colocó su cuaderno de dibujo sobre la mesa de conferencias y dijo: «¿Puedo explicar algo?». Explicó lo del tatuaje. La bodega en la avenida Birch, la coincidencia de tiempos. Había dibujado al hombre, dijo. Siempre dibujaba a la gente que parecía fuera de lugar. Era solo lo que sus manos hacían, y pasó a la página de su cuaderno, colocándola sobre la mesa. Ahí estaba él, 6 semanas atrás, afuera de esa bodega. Detalle perfecto, la mandíbula, la postura, el tatuaje de la serpiente. Esa bodega, dijo Costa despacio, está en el borde del territorio Ferretti. También está junto a un café que recibió una entrega de arte mío esa noche, dijo Olivia. No pensé nada en su momento, pero ese hombre, ¿es el mismo soldado que estaba afuera del café la semana pasada? Adrián miró el dibujo, la ubicación de la bodega, la fecha que ella había escrito en la esquina del boceto. Es una costumbre, explicó ella. Fechaba todo. La fecha era 3 días antes del intento de asesinato. La bodega estaba a 2 cuadras del estacionamiento donde 4 hombres habían esperado con armas y malas intenciones. La fuga en la organización de Adrián había arreglado ese atentado, y también, según parecía ahora, había usado a este mismo soldado Ferretti como intermediario. Los tiempos coincidían. La geografía coincidía. Y ahora Adrián tenía un rostro específico y perfectamente representado, dibujado por una mujer que veía a la gente de la manera en que otros veían el clima, que podía cruzar con los movimientos de cada persona dentro de su organización en esas fechas específicas. Uno de sus propios capitanes, un hombre llamado Reyes, que le había servido durante 8 años. La suavidad en las manos de Olivia, la ternura que la impulsaba a dibujar desconocidos porque los encontraba dignos de ser vistos, acababa de entregarle a Adrián al traidor que había intentado matarlo. No es una informante, le dijo Adrián a la sala.
Es la razón por la que seguimos operando. Miró a Olivia al otro lado de la mesa de conferencias. Estaba asustada. Podía verlo en la tensión de su mandíbula, la quietud cuidadosa de alguien que maneja el miedo en vez de no sentirlo. Pero sus ojos estaban claros. Había venido aquí, a una sala llena de hombres peligrosos que no conocía, por Noah. Por su hermano. Sin dudarlo. Algo en el pecho de Adrián hizo algo inconveniente e irreversible. La bodega donde tenían a Noah fue recuperada en 40 minutos. Adrián la lideró personalmente, ante las protestas de 4 lugartenientes que le recordaron que él era el jefe, y que los jefes no realizaban operaciones de campo. Fue de todas formas. Algunas cosas, les informó, no eran negociables. A Reyes lo encontraron durante el rescate, atrapado en la mentira de sus propios movimientos por la fecha en un cuaderno de dibujo. No lo tomó bien. Lo tomó de la manera en que los hombres culpables siempre toman ser atrapados. Con rabia, con excusas, con la fealdad particular de alguien que creía que su traición estaba justificada. Adrián escuchó aproximadamente 30 segundos de eso, y luego dejó que Costa lo removiera de la situación de manera permanente. Encontraron a Noah en un cuarto trasero de la bodega, sentado en una manta doblada con una botella de agua, dibujando formas de aves en la pared con el dedo y narrando sus especies en voz baja para sí mismo. Estaba asustado e infeliz, y profundamente molesto por la interrupción a su tarde. Pero estaba ileso. Cuando Olivia cruzó la puerta de la bodega, atravesó el cuarto y lo envolvió entre sus brazos, Noah se quedó muy quieto, como hacía siempre que el contacto físico necesitaba un momento para volverse cómodo. Y luego presionó el rostro contra su hombro y dijo: «Hay 19 especies de gorrión en Norteamérica». «Lo sé», susurró ella contra su cabello. «Lo sé, mi amor». Adrián observaba desde la puerta y sintió el peso específico de un hombre dándose cuenta de algo de lo que no puede dar marcha atrás. Afuera en el frío, mientras sus hombres aseguraban el perímetro y los lugartenientes Ferretti se enfrentaban a consecuencias que subestimaban por completo a Adrián, él se quedó parado junto a Olivia un momento mientras Noah se sentaba en la parte trasera de un auto con Costa, quien ahora escuchaba un desglose enciclopédico de los patrones migratorios de los gorriones con una expresión de respeto genuino. «Deberías ir a algún lugar seguro esta noche», dijo Adrián. «Yo lo arreglo». «Quiero ir a casa», dijo Olivia. «Olivia». «Quiero ir a casa, Adrián». Era la primera vez que usaba su nombre. Él se lo había dicho apenas una hora antes. Sonó en su voz, en esa manera específica y tranquila en que lo dijo, como algo que siempre había existido. Él la miró en el frío y la oscuridad. «Entonces te llevo a casa», dijo. «Y hablamos de lo que sigue». Ella sostuvo su mirada sin flaquear. «¿Es esta la parte donde me dices que eres demasiado peligroso para estar cerca?» Él lo consideró un momento. «No», dijo. «Esta es la parte donde te digo que eres la persona más importante que ha entrado en mi vida en 10 años, y que tengo un pésimo momento para hacerlo, catastróficamente malo, y te pido que no desaparezcas». 3 semanas después, el Café Lumière abrió para un evento privado. El personal estaba presente. Los clientes habituales, invitados contacto, se encontraron compartiendo el espacio con hombres en trajes costosos que no explicaban sus ocupaciones. Noah estaba sentado en el mejor rincón de la casa con una taza de chocolate caliente y un cuaderno de dibujo nuevo que había aparecido en su mochila de la escuela la semana anterior sin explicación. Olivia estaba parada cerca del mostrador, en un vestido borgoña que casi no había comprado. El que era hermoso y lleno, y se ajustaba a cada una de sus curvas como si la tela siempre la hubiera conocido. Su cabello caoba estaba suelto. Sus ojos color avellana recorrían el salón con la expresión de alguien que no entiende del todo por qué es el centro de gravedad. Pensó que era una cena, una disculpa, un agradecimiento. Adrián se paró al frente del salón y esperó el silencio. «Me dijeron», dijo, «que debía preparar unas palabras. Mi jefe de seguridad sugirió que escribiera algo. Yo no escribo discursos». Miró a través del salón hacia Olivia. «Quiero decir una cosa frente a todos en esta sala, porque nunca he sido un hombre que dice las cosas importantes en voz baja. He pasado la mayor parte de mi vida siendo temido, respetado por algunos, entendido por casi nadie». Olivia apretó los labios. El salón estaba muy quieto. «Hace 3 semanas, una mujer se acercó a un rincón donde yo estaba sentado solo y me preguntó si podía compartir mi mesa». Su voz era firme, la voz de un hombre que elegía cada palabra con la precisión de alguien para quien las palabras habían sido históricamente el último recurso. «Me trajo la mitad de su muffin».
Me dijo que parecía alguien que había olvidado cómo sonreír. Me mostró dibujos de gente ordinaria que me hicieron recordar cómo se sentía prestarle atención al mundo. Una pausa. También resultó que identificó a un operativo de vigilancia y proporcionó la evidencia clave que expuso a un traidor dentro de mi organización. Pero lo hizo mientras hablaba de gorriones migratorios, así que no quise que pareciera relacionado. Un murmullo de algo, tal vez risa, tal vez sorpresa, recorrió el salón. No sabía mi nombre cuando se sentó conmigo. No sabía lo que yo era. Miró a un hombre al que todos los demás en ese café habían elegido evitar. Y vio a alguien que parecía necesitar compañía. Adrián cruzó el salón despacio. La multitud se movió sin que se lo pidieran, abriéndose de la manera en que las multitudes siempre lo hacían para él. Excepto que esta noche, por primera vez en la memoria, caminaba a través de ellos no hacia una amenaza, ni una decisión, ni un problema, sino hacia algo enteramente distinto. Se detuvo frente a Olivia. He estado en este negocio el tiempo suficiente para conocer el valor de las cosas raras, dijo en voz baja. Y tú eres lo más raro que jamás he encontrado. Los ojos de Olivia brillaban. Su barbilla estaba firme. Estaba nerviosa y trataba de no demostrarlo, y en su mayoría lo lograba. Y algo en esa valentía específica lo deshizo por completo. Quiero decir esto con claridad. Tomó su mano, las dos manos, entre las suyas, y su voz bajó a algo que ya no era para el salón, solo para ella. Excepto que el salón estaba muy quieto y escuchó cada palabra. Ya no eres invisible. No has sido invisible para mí desde el momento en que te sentaste. Eres la mujer que me dio de comer muffin cuando había olvidado que tenía hambre, que me mostró bondad cuando no sabía que la necesitaba, que entró a la situación más peligrosa de tu vida para traer a tu hermano de vuelta a casa, y saliste del otro lado sin perder ni un solo pedazo de ti misma. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco. No soy un hombre que hace las cosas por grados, dijo. Vas a tener que aprender a vivir con eso. El anillo no era pequeño. No era discreto. Era exactamente tan dominante, ridículo y hermoso como el propio Adrián de Marco. Te estoy pidiendo, dijo, que dejes de ser una desconocida. Olivia miró el anillo, luego a él, luego a Noah en el rincón, que había dejado de dibujar y observaba con la atención enfocada que reservaba para las cosas que había decidido que eran importantes. ¿Sabes?, dijo ella, que todavía trabajo en una librería. Por ahora, dijo él. Y que tengo un niño de 9 años que te va a contar los patrones migratorios de cada ave de Norteamérica, le preguntes o no. Costa ya está tomando notas. Ella rió. El sonido fue real, sin guardia, y rompió algo abierto en el salón, como una ventana dejando entrar un aire que no había estado ahí. ¿Sabes?, dijo. Cuando caminé hacia tu mesa, solo quería un lugar donde sentarme. Lo sé, dijo él. Por eso te lo estoy pidiendo. Ella lo miró un largo momento, a este hombre temido por cientos y suave con nadie. Que había enviado hombres a proteger a su hermano sin que se lo pidieran. Que había mirado sus dibujos con más cuidado que nadie más en años. Que la había mirado, toda ella, cada curva y cada línea de cansancio y cada centímetro terco de ella, y le había pedido que no desapareciera. Sí, dijo Olivia Carter. Y el salón exhaló. Más tarde, cuando el café se había vaciado y Noah se había quedado dormido cruzado sobre 2 sillas con su nuevo cuaderno de dibujo abierto sobre el pecho, Olivia se sentó en el rincón donde todo había empezado. Adrián se sentó frente a ella. La misma mesa, la misma ventana con la nieve afuera, su té verde, su café negro. Nunca me dijiste tu nombre esa noche, dijo él. Tú nunca lo preguntaste. Tenía miedo, dijo él simplemente, de lo que significaría cuando lo supiera. Ella lo miró a través de la corta distancia entre ellos. Este hombre que comandaba ejércitos y no le temía a nada, que acababa de poner públicamente la aprobación de su imperio a sus pies. Y ella estiró la mano y colocó la mitad de un muffin de arándano en el lado de la mesa de él. Él la miró. Luego Adrián de Marco, el hombre más temido de la ciudad, levantó la vista hacia la chica curvilínea del vestido borgoña que alguna vez le había pedido compartir su mesa, y sonrió. Una sonrisa real, del tipo que su rostro casi había olvidado. No vas a dejar de hacer eso, dijo. Absolutamente no, dijo ella. Afuera, la nieve caía suave e infinita sobre la ciudad. Y Olivia Carter, que alguna vez había sido invisible, que había sido pasada por alto, y burlada, y cargada de peso, y magnífica en silencio y con terquedad de todas formas, se recostó en el rincón y sintió, por primera vez en años, exactamente como ella misma, solo que ahora vista.
Finalmente, completamente e irreversiblemente vista. Si esta historia te conmovió, si sentiste cada latido del valor de Olivia, cada cambio en el corazón frío de Adrián, cada momento que te quitó el aliento, entonces ya sabes qué hacer. Dale like a este vídeo. Deja un comentario contándonos qué momento te llegó más hondo. Suscríbete para que nunca te pierdas una historia donde la mujer que todos pasaban por alto resulta ser la que lo cambia todo. Porque las mejores historias de amor no empiezan con la perfección. Empiezan con 5 palabras susurradas en un café lleno de gente. ¿Puedo sentarme contigo? Más romance oscuro. Más hombres peligrosos deshechos por mujeres extraordinarias. Más historias que te recuerdan que los callados nunca son quienes crees que son. Nos vemos en la próxima.